del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy comentando las lecturas de este próximo domingo, 27º del ciclo C. Y nos acompaña nuestro hermano, nuestro invitado hoy en este programa es el diácono Martín Rosado. Reverendo, bienvenido a Saboreando. Saludos a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo a través de Teleoro. Muy bien. Pues vamos de lleno a entrar en las lecturas, que el tema es muy importante, es un tema vital. Es el tema, ¿cuál es el tema de hoy? La fe. La fe. La fe, vamos a hablar de la fe desde la primera lectura hasta el Evangelio. Todo tiene que ver con la fe. Así que la primera lectura, ¿de dónde está tomada? Pues del libro del profeta Habacuc, un profeta que no es muy conocido, pero profeta Habacuc, que ejerce su ministerio entre los años 625 al 612 a.C. También es poco, ¿verdad? Obviamente no es un Isaías, no es un Jeremías, pero hoy nos presenta en la lectura un texto donde realmente lo que sobresale es una línea, que es la que tiene que ver con la fe. Obviamente podríamos dar toda una serie de explicaciones y bueno, sabemos que el profeta se cuestiona cómo es que Dios, la pregunta de todos los tiempos, que nos la seguimos haciendo hoy, mucha gente que no sabe, que no tiene fe. El que no tiene fe se pregunta, bueno, ¿cómo Dios, si es bueno, permite el mal? ¿Cómo Dios permite la enfermedad? ¿Cómo Dios permite las catástrofes? ¿Cómo Dios permite asesinatos, robos, violaciones, etcétera? Pues sí, Dios es bueno, ¿cómo lo permite? Y bueno, la explicación es clara, es sencilla, somos libres. Dios nos crea. Y imagínense lo que supone para Dios que sus criaturas libres, creadas con todo el potencial de ser, de entrar en comunión con Él y de que Él pueda actuar a través de ellas mediante esa comunión con nosotros, y nosotros nos viramos de espalda y hacemos lo contrario exactamente a lo que es de Dios. Entonces, bueno, ¿y quiénes son los perjudicados? Nosotros mismos. O sea, que uno puede decir, no, porque Dios es malo, porque permite el mal. No, Dios permite el mal porque es bueno, porque nos ama. Porque si no nos amara, no lo permitiría. Pero como nos ama, nos hizo libres para que nosotros podamos corresponder o no corresponder a ese amor. Así que Habacuc se cuestiona como esta misma pregunta de siempre, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya mal si el Creador es el bien? Dios es el sumo bien, bueno, y entonces, obviamente, pues ya hemos dicho y sabemos todos perfectamente, pero aquí lo importante es la frase que viene en el texto de hoy. Déjame leerlo un momentito. Escribe la visión. Se me movió la página aquí. Obviamente, después de haberse quejado por el mal que ve y los crímenes y la tragedia, todo lo que está diciendo, el Señor le responde, es como decirle, Habacuc, te voy a contestar, ¿verdad? Te voy a contestar y apréndetelo de memoria, que no se te olvide. Claro, esto dicho en un lenguaje Antiguo Testamento, lo que dice es, escribe la visión y grábala en tablillas. Imagínate tú. Claro, en aquella época, pues obviamente no había computadora, no había papel, en tablilla, y que se lea de corrido. Pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, aquí viene el asunto, el altanero no triunfará. El que se cree que no necesita de Dios y hace lo que le da la gana, sobre todo el mal, no triunfará. Pero el justo vivirá por su fe, o por su fe vivirá. Esa es la clave, esa es la frase clave de esta lectura que nos introduce el tema de la fe. Fíjense, el justo en lenguaje de judío, para el judío, el justo es el que vive la justicia, pero no necesariamente con relación al otro, también con relación al hermano, pero sobre todo con relación a Dios. Así que la justicia, ¿en qué consiste? Darle a cada uno lo que le corresponde. Ese es vivir la justicia. Entonces, darle a Dios lo que le corresponde, ese es el justo.
Esa es la mentalidad semita, ese es el justo, el que le da a Dios lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a Dios? Pues que hagamos su voluntad, que lo amemos sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros. Sí, y en ese punto, Padre, Dios es tan misericordioso y tan poderoso que nos da a nosotros esa libertad, que con la libertad de nosotros no se mete, sino porque nosotros somos los que tenemos que buscarlo a Él, acogerlo a Él y reconocerlo a Él, que Él es el Todopoderoso. Y por eso es que nos da esa libertad, porque si no... Nos da la libertad para que nosotros seamos capaces de amar. Sí, porque si no hay libertad, no hay amor. Y de reconocerlo a Él, que Él lo es todo. Correcto. Que nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros decimos, muchas veces lo rechazamos por el pecado, por nuestra maldad. Así es. Pero Él nos sigue amando, que es el problema. Sí, bueno, no, el problema no, esa es la suerte. Digo, la suerte, ¿no? Sí, no, pero el sí, problema no. para aquellos que lo rechazan. Para los que ven el mal, que ocasiona correcto. que Él nos siga amando a pesar de nuestra maldad Correcto. y de nuestra malicia, ambas cosas, obviamente. Pero bueno, la clave es esta: el justo vivirá por la fe, es decir, aquel que el justo, entonces, si es el que le da a Dios lo que le corresponde, es decir, el que cumple la voluntad de Dios, ese es el justo, sería para nosotros el santo. Así que el santo vivirá por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Vivirá, obviamente no se refiere a esta vida mortal, porque todos vamos a morir. Así que no es que si uno hace la voluntad de Dios no se va a morir. Claro que no. Si alguien la hizo y se murió fue Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. O sea que no, nos vamos a morir. Pero no se refiere a eso, se refiere a vivirá, quiere decir a tener verdadera vida. ¿Cuál es la verdadera vida? La vida eterna, la vida divina. Así que tendrá esa vida que podrá disfrutar eternamente en comunión con Dios. Vida eterna. Vivirá esa vida y la alcanzará si tiene fe. ¿Por qué si tiene fe? Porque solo si tiene fe, solo si uno tiene fe, es posible ser justo, vivir la voluntad de Dios. El que no tiene fe, el que no se fía de Dios, llegará un momento que dirá, no, yo voy a hacer lo que yo creo, olvídate de lo que dice Dios. O simplemente es que ni me interesa saber lo que dice Dios. Allá Él, esos son inventos o lo que sea, ¿verdad? Tanta gente que uno escucha decir tantas barbaridades y es porque no tienen fe. Por eso, el justo vivirá por su fe. Porque cree y se fía de Dios, tendrá la vida eterna. Y la tendrá porque es justo, porque es capaz de hacer la voluntad del Señor. Esa es básicamente la explicación de esa frase, que es importante entenderla, porque, como dije, nos pone en perspectiva las tres lecturas de este domingo. Vamos a pasar a la segunda lectura, que también es muy interesante, tomada de San Pablo a Timoteo. San Pablo a Timoteo, pero la segunda carta, saben que hay dos cartas de San Pablo a Timoteo. San Pablo era el colaborador Timoteo era el colaborador de San Pablo en Éfeso. Era el evangelizador que Pablo había dejado como obispo al frente de Éfeso. Y esta es la segunda carta. El texto de hoy es un texto que Pablo escribe ya a las puertas de la muerte. O sea que ya él ve cercano que se aproxima el final y por lo tanto es un texto que tiene también un carácter de despedida y de testamento. Porque cuando uno escribe algo sabiendo que nos vamos ya mismo, pues es distinto a cuando uno escribe algo y uno piensa que va a estar aquí 100 años más. Así que, y ese es el caso de este texto. Vamos a mirar el texto, que también es muy hermano y es muy hermoso. Sí. Dice, querido hermano, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Se refiere al momento en que Pablo, por la imposición de manos, lo constituye obispo, le administra el sacramento del orden a Timoteo. ¿Okay? Recuerden que el sacramento del orden tiene 3 grados. Está el episcopado, está el presbiterado, sacerdote, y está el diaconado. Entonces, en este caso, él estaba a cargo de esa comunidad y era el obispo, nuestro hermanito Timoteo. Así que reaviva el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Por eso Pablo veía ya la muerte próxima, él estaba ya prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Así que, fíjense qué interesante, volvemos a ver el tema de la fe,
pero aquí es el tema de la fe en el ministro, que está llamado a, obviamente, avivar el don que ha recibido por la imposición de manos, por la ordenación, y a avivar esa fe entonces en la comunidad que tiene a su cargo, en este caso Timoteo, pues en Éfeso. Así que, pero otra vez el tema de la fe. Si no hay fe, es imposible, o sea, pues el que no tiene fe no cree en la imposición de manos, ni en el sacramento del orden, ni en el Espíritu Santo, no cree en nada. Es decir, o cree en lo que le conviene, que es lo mismo que casi que no creer en nada, porque entonces si estás creyendo en lo que te conviene, no estás creyendo en Dios, porque Dios es Él y su voluntad todo. No podemos coger unas cosas y soltar otras, porque ese no es Dios. Dios es Dios. Es como si yo digo, diácono Martín, y yo digo, bueno, pero el diácono Martín yo nada más hago lo que me conviene. Pues entonces no estoy haciendo lo que dice el diácono Martín. Correcto. Estoy haciendo lo que me da la gana, con la excusa de que lo dijo el diácono Martín. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con Dios, no? Así que, fíjense esto, que es algo que tenemos que hacer todos los ministros ordenados, ¿verdad? Tú y yo y todos los obispos, todos los sacerdotes, reavivar el don de Dios. El sacramento del orden es un don, como todas las cosas, que son don de Dios, lo sabemos los corresponsables, pero eso de manera especial es un don sobrenatural, especialísimo, que, bueno, en el grado de episcopado está puesto con la plenitud de la capacidad para guiar a la comunidad, para dirigirla, para santificarla, ¿verdad? La triple misión de Cristo la tiene el obispo en plenitud. Entonces, la recibe por imposición de mano, como la hemos recibido todos, ¿verdad? Tú recibiste el diaconado por imposición de mano, yo recibí el diaconado y el presbiterado, todo por imposición de mano. Y nos conviene escuchar este consejo de San Pablo, reavivar el don. Porque a veces, como dice aquí, los padecimientos del Evangelio, el mismo Pablo que está prisionero, las dificultades que trae el ministerio, pues uno se puede un poquito como que apagar, cansar, y decir, mira, tú sabes qué, pues no. Reaviva el don de Dios que hay en ti, que recibiste por la imposición de manos. Hay que recordar ese día. Sí, y es bien importante eso que usted dice, pues muchas veces nos desenfocamos a lo que fuimos ordenados. Sí. Nos vamos por otras vías en vez de hacer lo que nos dice así, de hacer lo que tenemos que hacer. Que está aquí, que es dar testimonio de nuestro Señor. Sí, o sea, el sacerdote está para predicar, llevar el Evangelio, dirigir la misión. Muchas veces, pues, hacer presente, nos vamos por el otro lado y no hacemos, dice. Porque, de nuevo, porque si no reavivamos el don, corremos el riesgo de buscar compensaciones. Correcto. Y cuando uno busca compensaciones, uno no está haciendo la voluntad de Dios, uno está haciendo lo que a uno le gusta. Aunque sea muy santo, sí. Ese es el tema, porque pueden ser cosas muy santas y, humanamente hablando, muy productivas, incluso para la iglesia, o muy lucrativas, ven tú a saber. Pero, de nuevo, aquí hay que hacer el discernimiento y saber a qué nos llama Dios. Correcto. Nos llama, como dice Pablo, a dar testimonio de nuestro Señor. No necesariamente hacer cosas útiles ni lucrativas, ni que nos gusten. A veces lo que el Señor nos pide no nos gusta, pero es lo que nos pide. Eso es cierto, o sea, nosotros los diáconos nos pide el servicio. Y muchas veces tenemos que, oye, el servicio con los enfermos, el servicio con nuestro servicio, no solamente en el altar. Yo siempre he dicho que el servicio del diácono es fuera del presbiterado, como lo dice. Presbiterado es el presbiterio es del presbítero, no es del diácono. El diácono es en la calle, en ese servicio con los más pobres, con las viudas, en diferentes otras visiones donde el sacerdote por su tiempo no puede llegar. Y ahí es que vamos nosotros. Así es una prolongación del servicio eclesial que el sacerdote no puede brindar, porque no hay tantos tampoco. Entonces, el diácono viene a cubrir eso con sus sacramentos. Correcto. Es decir, esto es bien importante, esto que estamos hablando. Obviamente, alguno dirá, bueno, pero yo no soy sacerdote, yo no soy diácono. A lo mejor usted conoce un sacerdote o un diácono, estoy seguro que sí. Bueno, pues esto aplica a ese sacerdote, a ese diácono, a ese obispo que usted conoce. Y rece por él y
quizás llegue el momento en que usted ve que el sacerdote no está haciendo esto que dice Pablo, hágale la recomendación, hágale la recomendación. Por supuesto, para esto hay que poner hombro con hombro y estar disponible en la parroquia y en el ambiente en donde se desenvuelve el ministerio del orden. Es decir, usted no puede pretender visitar la parroquia una vez al año y sentarse con el obispo, con el sacerdote, con el párroco y darle consejos, porque es imposible, ¿no? Así que, pero si usted es persona que está ahí activa y que está echando para adelante y que está apoyando a su sacerdote, a su obispo, a su diácono, pues obviamente tiene su oído y usted puede darse cuenta de si él necesita que usted le dé este consejo de Pablo. Correcto. Oye, reaviva el don, porque te veo apagadito, sí, en fin, no sé qué, estás medio triste, te veo que estás comprando, qué sé yo, un carro nuevo todos los años. ¿Qué es lo que pasa? Eso como que ¿Te das no va. cuenta? Uno dice, espérate, hay que hablar con este hombre, porque este hombre no está. Bueno, pues esa es la segunda lectura. Otra vez, el tema de la fe. La fe es la que hace posible esto. La fe del ministro. Porque también el ministro puede debilitar su fe. Es lo que estamos hablando. Y por eso Pablo le dice a nuestro amigo Timoteo, oye, fortalécela. Porque es un don de Dios y te ha tocado cuidar el depósito de la fe que Dios te ha encomendado mediante la imposición de mis manos. Bien, pasemos al Evangelio. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 17. Y el tema es la fe. Entonces empieza así el Evangelio. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dijo, el Señor en vez de decirle, ¿verdad? Uno hubiera esperado que le diga, bueno, para aumentar la fe, mira, esta es la receta. Correcto. No. Siempre el Señor nos reta a más. Fíjate que la respuesta es un reto a más. Ok, aumentanos la fe porque estamos flojos, la cosa, tú sabes. Y Él les dice, mira, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esa morera, arráncate de raíz, plántate en el mar y os obedecería. Obviamente Jesús está diciendo, son maneras de hablar también del entorno, pero que son maneras útiles, porque esto, ¿quién no se acuerda de esta frase de Jesús? Que además está la cancioncita famosa, pero aunque no estuviera la cancioncita famosa, que cantan y cantan y cantan, ¿verdad? Que si tuviera fe, pero aparte de la cancioncita, ¿quién no se acuerda de esta? Porque es una cosa tan chocante. O sea, que si tuviera fe, le diría, lo que está diciendo es, si tú tuvieras fe, serías capaz de lo imposible. Porque el que tiene fe participa del poder de Dios y para Dios nada es imposible. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué fe tú necesitas? Pues tú necesitas una fe que te haga capaz de fiarte a tal punto de Dios que su poder esté en ti. Correcto. Para hacer no lo que tú quieres. Pues yo lo que quiero es que la morera se levante y se vaya al mar. No, es que no. Lo importante aquí no es lo que tú quieres, es qué es lo que Dios quiere. Porque ahí tienes su omnipotencia detrás, si tú te dejas. Porque esa omnipotencia está para hacer su voluntad. Va a estar en ti si tú te abres por la fe. Y a eso es a lo que se refiere. Así que si yo por la fe me abro, tengo el poder de Dios para llevar a cabo su voluntad. No es lo que a mí se me ocurra, ni lo que a mí me gusta, como decíamos comentando la segunda lectura, sino la voluntad de Dios. Esto es bien, bien importante. Y para eso, Padre, hay que tener, como digo, fe, pero también confianza en el Señor. Sí. Porque, como usted dice, yo quiero tal cosa, pero es que no te conviene eso. Y saber el por qué y el para qué. Y saber para qué le pedimos a Dios las cosas, que es para nuestra salvación, no es para nuestra conveniencia, porque a veces no nos convienen las cosas, pero a través de eso que no nos conviene, busca y nos encontramos con el Señor. A nadie le gusta la enfermedad, a nadie le gusta estar enfermo, pero a través de la enfermedad nos encontramos con Dios, nos encontramos con la cruz de Él, nos encontramos y somos semejantes a Él en la cruz, y que hay que amarla así, pero que hay muchos que no. Dice que lo que hacen es maldecirla. Porque eso no es fe, porque no tienen fe. Porque no tienen la fe. No fe, sí. Pero Dios nos da y nos alimenta con eso. Como decía un santito, decía, es mejor pasar el purgatorio aquí que pasarlo allá. Por supuesto, sí. Definitivamente. Pero fíjense entonces,
alguien puede decir, bueno, a ver, háblenos un poquito de la fe, porque ya que Jesús no contesta la pregunta directamente, mire, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué es la fe y qué podemos hacer para acrecentarla? Obviamente esta respuesta la está dando la iglesia hace 2000 años, o sea que no esperen que le contemos nada nuevo, pero sí que les refresquemos algunos detallitos de lo que dice la iglesia y qué es lo que tendríamos que estar poniendo en práctica todos nosotros, si es que realmente, como los discípulos, queremos que nuestra fe aumente. La fe no es que aumente porque tenga más cantidad, porque la fe es, o sea, o te fías o no te fías. No te puedes fiar un poquito menos, un poquito más. O sea, o tú te fías de Dios, le crees y haces lo que Él dice, o no te fías. Pero ¿de qué manera, en qué sentido la fe aumenta? Bueno, pues la fe se profundiza, en ese sentido aumenta, y se amplía, es decir, se aplica a todo. O sea, porque yo puedo, sí, fiarme de Dios y hacer su voluntad, pero hay cosas que yo he excluido de esa fe. No es que no tenga fe, es que hay cosas que yo he excluido. Entonces necesito que la fe lo abarque todo en mi vida. Y necesito que la fe sea más profunda de lo que es en mi vida. Porque sí, me fío de Dios y estoy dispuesto a hacer grandes cosas por Él y a lo mejor grandes sacrificios, pero a lo mejor hay cosas que no estoy dispuesto a hacer. Que llegado el momento me echo para atrás, porque no tiene suficiente raíz esa fe. ¿Ves? Así que en ese sentido es que la fe aumenta. No es que aumente porque tengo 2 onzas más de fe y por lo tanto ahora le creo más o le creo menos. O sea, o le creo o no le creo, pero es aplicarse a todo y una profundidad que pueda llegar a comprometer mi vida en absoluto, o sea, como los mártires que son capaces de dar la vida. Bien, eso en términos de la fe. La fe, como ponemos en el comentario, que lo pueden descargar cuando vayan al programa y vean el enlace, la fe no es una opinión, como hay gente que dice, sí, yo creo en Dios. Pues sí, yo opino que Dios existe. Eso yo creo en Dios quiere decir yo opino que Dios existe, pero hago lo que me da la gana. Pues eso no es fe, ya lo hemos dicho. ¿Okay? La fe tampoco es una superstición, que a veces vivimos la fe de manera supersticiosa. O sea, yo le voy a hacer esto para que Dios me haga aquello. Porque entonces como yo le prometí, sí. O peor aún ahora estamos decretando. O sea, yo decreto que tú estás sano. Sí. ¿Y quién soy yo para decretar que tú estés sano? O sea, yo le suplico al Señor que te sane. Yo ofrezco mi vida para que el Señor te sane, pero yo decreto. O sea, yo le digo a Dios lo que tiene que hacer. Mire, ¿sabe la última vez que pasó eso fue en casa de Marta y María y Lázaro? ¿Te acuerdas de la escena? Sí. Que María le dijo, mira Jesús, dile a María que me ayude y se deje de bobería y de estar ahí sentado escuchándote a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, Marta, Marta, si tú supieras, esta cogió la mejor parte, tú estás despistadita. Así que lo digo porque escuchamos ahora muchos decretos y muchas cosas de esas, que eso no tiene nada que ver con la fe. Declaran la sanidad. Sí, yo declaro, yo decreto, no, por favor. No. O sea, ¿quién es capaz de darle órdenes a Dios? Vamos, un poquito más de sensatez. Bueno, ok, Dios está a otro nivel completamente diferente de nosotros. O sea, esto yo no me puedo poner por encima de Él y decirle lo que tiene que hacer, ni al mismo nivel de Él y decirle, bueno, yo te voy a dar esto para que tú me des aquello. Pero ¿quién soy yo? Es decir, a ver, si Él es omnisciente, Él es omnipotente, ¿cómo yo me voy a poner en el mismo nivel? O sea, ¿cómo mi pobre mente y capacidad va a dialogar y va a argumentar? Sí. Y eso se cae que no puede ser. Y la fe es un don de Dios, y Dios la da a quien se la pide. Claro, y al quien la acepta se abre para recogerla, para cogerla. Correcto. Sí. Bueno, a ver, entonces, ¿y cómo aumentamos la fe? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer si queremos realmente, primero tener fe y luego aumentarla en el sentido que ya expliqué? Orar. O sea, la persona que no ora, o hay gente que dice, sí, yo oro, yo rezo un Padre Nuestro y me voy a la cama. Pues eso no es orar, no. Eso no es oración. O sea, a ver, eso es recitar la oración del Padre Nuestro antes de irse a la cama. Pero eso no es orar. Orar es estar con Dios un buen tiempo. O sea, es como si yo paso frente a tu casa en el carro y te hago así. Y digo, mira, le hice la visita a Toñila.
Le hice la visita a Toñita, pasé frente a la casa y la saludé. La saludé. Eso no es una visita. Bueno, pues esto es lo mismo. Si yo Padre Nuestro y me tiro en la cama, pues eso no es oración. O sea, digo, es mejor que nada, ¿verdad? No estoy diciendo que no, pero por favor, vamos a ser un poquito más razonables. Oración es que yo me siento y a solas con Dios dedico un tiempo de calidad, 20, 30, 40, 60 minutos, a estar con Dios, a hablar con Dios, a escuchar a Dios, a leer y meditar su palabra, porque Él me habla a través de la palabra. ¿Okay? Primer método. Si eso no está ahí, olvídese de la fe. Acabaremos decretando. Sí, Y diciéndole a Dios, tú vas a hacer lo que yo te digo. Correcto. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, porque el que no reza no conoce a Dios. Entonces pues, no se puede relacionar con Él porque no lo conoce. Ya está, así de sencillo. ¿Qué otra cosa hay que hacer para aumentar la fe? Para tener fe y que la fe se fortalezca y se profundice. Frecuentar los sacramentos, queridos hermanos, frecuentar los sacramentos. Sí. ¿Qué pasa si yo nunca me confieso? O me confieso una vez cada 10 años. O como dice la iglesia, una vez al año, no. O una vez al año, que hay gente que piensa, bueno, esto es un éxito, yo hago lo que dice la iglesia, que es una vez al año. Mire, la iglesia dice una vez al año, porque cuando usted está en una aldea remota, en el Amazonas, donde no hay sacerdotes, pues una vez al año, pues pasa por lo menos uno por allí, usted aprovecha y se confiesa. Pero usted me quiere decir a mí que en Puerto Rico usted tiene que esperar un año para confesarse. No, vamos a dejarnos de bobería. Así que confesión, comunión, las dos cosas, la parejita, van de la mano. Esto es medicina y esto es alimento. Confesión, comunión. Hay que bregar con los dos. Si usted no frecuenta los sacramentos, olvídese del asunto. Tercero, formación. Si usted no se forma en la fe, si usted no estudia, si usted no va a los cursos que se dan en su parroquia, si usted no va cuando ofrecen talleres de oración, cuando ofrecen compas católicos, que lo hemos anunciado aquí, lo hemos explicado varias veces, si usted no va a retiros, por lo menos un par de veces al año, ¿en qué usted cree? ¿En quién usted cree? Sí. En nadie. En los pajaritos. No cree en nadie, no cree en nadie porque no conoce a nadie. No cree en nadie porque no conoce a nadie. Bueno, ya le hemos dado unos cuantos sobre la fe que yo creo y espero que les sean útiles, les pongan en práctica. Si quieren, ya saben, nos escriben.